Mi nombre es Adrián Labaud, estudié arquitectura en Cuba por 4 años, después me fui a Milán, donde empecé de nuevo. Hice un bachiller y un máster en Milán, después de eso tuve la oportunidad de irme a trabajar a Sevilla con Guillermo Vázquez Consuegra, donde aprendí mucho también sobre la práctica de la arquitectura, y trabajando en Sevilla me dieron la oportunidad de hacer un doctorado en Madrid, en la Universidad Politécnica, y me fui a Madrid un poco a intercalar entre el trabajo teórico que estoy haciendo ahora y el trabajo práctico, cositas que hago de vez en cuando. Y nada, sobre todo ahora dedicándome a la teoría y tratando de hacer algunos proyectos, uno de ellos de los que les voy a hablar ahora más adelante. Pues nosotros somos Infraestudio, fundamos el estudio en el 2016, yo soy Fernando Martirena y ella es Anadis González, y desde entonces hemos intentado desde Cuba hacer una práctica sobre todo basada en lo discursivo. Hemos intentado crear un discurso propio a través de obras de arte, a través de edificios, proyectos ficcionales, collages y libros. Y hoy vamos a presentar uno de estos proyectos y estamos muy contentos de estar compartiendo con Adrián acá en la conversación. Perfecto, el gusto es mío, todo quedó muy bien. Perfecto. Pues este proyecto es una casa que estoy haciendo con un amigo en otro proyecto que he comenzado en Cuba hace poco con él, que es un proyecto tipo inclusivo, donde queremos desarrollar algunos edificios y demás, si se puede, con Enrique Pérez, probablemente ustedes sepan quién es. Es una casa pequeña, un cliente que prefiere que no demos más información, tiene sus motivos. Y es una casa a la que le está muy apegado emocionalmente, una casa del año 1900, si no me equivoco, y pues nada, él se quería sobre todo mantener la imagen de la casa, la imagen que se proyecta hacia afuera, y crear otro tipo de realidad hacia adentro, eso es lo que quería. Entonces el proyecto este tiene dos bases importantes, una base conceptual y una base formal. Voy a ir muy rápido en esto porque me interesa más hablar del proceso, y esta parte es un poquito más compleja, por lo que voy a tratar de definirla lo más claramente posible rápido. La base conceptual se basa en la teoría del signo lingüístico, que es una cosa en la que he estado trabajando mucho últimamente. Y para hablar del signo lingüístico, bueno, hay que hablar de los inicios del siglo XX con Ferdinand de Saussure, que creó el padre de la lingüística, se considera, y prácticamente todo esto para decir que, bueno, el signo es un elemento arbitrario, un elemento que se traduce de muchos modos. Por ejemplo, si nosotros pensásemos en la palabra árbol, un árbol se traduce lo mismo en muchos tipos de árboles. El concepto de árbol, digo, se traduce en muchos tipos de árboles que en el dibujo de un árbol, que la palabra árbol escrita, de cualquier imaginación, cualquier idea que uno pueda tener sobre un árbol. Es decir, cualquier concepto tiene múltiples, infinitas materializaciones. Y esta es una base importante del proyecto porque esto quiere decir que cualquier idea que nosotros tengamos, si traducimos esta idea al objeto arquitectónico, entonces cualquier idea también tiene múltiples materializaciones. Es decir, cada proceso, cada proyecto que nosotros hagamos va a estar regido por un proceso de selección, de filtraje muy rígido. Es decir, eso es una parte del proyecto. La otra parte del proyecto es formal y prácticamente se trata de manipulaciones tridimensionales. Se trata de usar una retícula de 3x3 en este caso, que nos va a dar forma al objeto, básicamente. Esta retícula nos va a permitir mover, intercalar, manipulaciones simples. Prácticamente tratar de este signo, tratar de alejarnos del signo, aplicar una retícula, y la retícula no nos da ningún elemento estético concreto, sino nos permite movernos dentro de un universo estético, digamos así. Entonces, el proyecto en sí, estamos viendo el lote del proyecto, y nosotros empezamos tomando en cuenta el área que ocupaba un proyecto anterior. Es decir, se proyectó una casa para este mismo lote que no se construyó, y nosotros lo tomamos como parte de un índice de lo que podía haber sido esa casa. Entonces, estas líneas azules que se ven aquí prácticamente están representando las referencias que tomamos de esa casa, las referencias espaciales, que son también referencias estructurales, como si hubiesen existido en otra realidad de este objeto. Sobre esto se aplica esta retícula de la que hablaba de 3x3 en la segunda imagen, se ve. Y bueno, esta retícula es un elemento independiente, prácticamente el elemento que da forma al objeto y que no tiene ninguna relación con las referencias anteriores. Entonces, cuando estas dos cosas se ponen juntas, que es lo que se ve en la tercera imagen, lo que se crean son puntos de conflicto. La retícula nos da, lo que buscamos con la retícula es buscar dónde poner los vanos, por ejemplo, dónde mover ciertas dimensiones de la casa y demás. Y, por ejemplo, en lugares donde queremos poner los vanos, que son estos puntos rojos que tenemos aquí,
por la referencia anterior que estamos tomando de la planta, no lo podemos hacer, porque coincide o con la estructura o con la intención de un acceso que se quería poner antes, o en el caso de la línea roja inferior, porque coincide con la exteriorización de la misma retícula, que la sacamos un poco como parte de la casa. Entonces esto se ve mejor en fachada. En fachada se ve la planta de la que hablaba, está abajo, las líneas azules son las referencias, las líneas rojas son los puntos en los que la referencia y la retícula coinciden, y por lo tanto algo diferente tiene que pasar en esos puntos. Por lo tanto, en esas partes específicas no hay vanos, sino como se ve en la fachada, lo que hacemos es, en el lugar donde debería haber un vano, se refleja y se deja la marca de este vano. Es prácticamente haciendo un objeto lo más simple posible, pero a la vez marcándolo, casi que se pueda leer con esta idea del signo y demás. Entonces, en esta imagen es la que muestra prácticamente la idea del proyecto en sí. Nosotros hemos hablado también en una entrevista anterior como la idea del proyecto. Probablemente en algunos casos puede ser más interesante que el proyecto construido. Y esta imagen para mí representa el proyecto en sí. Debajo se ve una parte de la casa que se crea a partir de la excavación. Es decir, abajo va a haber un garaje. Y por lo tanto, siendo parte de la excavación, no siendo una parte que estaba integrada al objeto anterior, no se aplica la retícula en este caso, y los vanos, la escalera, etcétera, no están regidos por la misma retícula que se aplica arriba. Entonces, sobre esta sí se aplica la retícula, que es la que da forma a todo lo demás. Se mantiene un agua también de la casa, como se ve el techo inclinado de frente, se lo ven en las fachadas. Esta parte era importante para el cliente, sobre todo porque tiene valores sentimentales, y quería que la casa se proyectase hacia el frente, como lo hacía antes. Entonces nosotros mantenemos esta misma retícula, rigiendo también las dimensiones de las aguas y demás. En la fachada esta lo que se ve se ve el volumen prácticamente, que es lo que nosotros queremos mostrar. En la fachada de arriba, la fachada 1, se ve la retícula que sale, en la parte a que me refiero con la exteriorización de la retícula, y los vanos que se repiten con el reflejo de los vanos. Los puntos rojos que se ven sobre los vanos son los puntos de la retícula, donde prácticamente lo dejamos como lectura de qué pudo haber habido ahí. La fachada de abajo lo que muestra es el reflejo de los vanos. Es decir, al final es un juego geométrico, como decía, a partir de esta idea de tomar un signo específico, que es el signo de la casa, tratar de materializarlo de algún modo, pero alejándonos del objeto. Es decir, la idea no es buscar una intención estética, sino crear un esqueleto, una base sobre la que otras cosas pueden suceder. Porque la idea en este caso es, como lo vemos en la arquitectura, más como un proceso largo, y más, bueno, ustedes lo saben muy bien, cómo puede producirse el proceso de la creación de arquitectura en Cuba de un modo muy precario, muy irregular también, por la escasez de materiales o lo que sea. Y por lo tanto hay que moverse de otros modos. Entonces lo que nosotros estábamos buscando es cuál sería esta idea de moverse en ese contexto. Entonces el proyecto es un marco en la que no definimos ningún tipo de materiales, de terminaciones, y prácticamente como parte de la teoría tratamos de incluir más el sujeto con el objeto. Es decir, el sujeto en este caso no es la sociedad en sí, porque esto no es un objeto urbano, es una casa, sino es el cliente, es el dueño de la casa, y él es el que va a participar activamente en el proceso de decisión de lo que puede suceder ahí. Por lo tanto, nosotros brindamos esta cosa y después prácticamente como si se viese la construcción de la casa como una investigación. Una investigación, nosotros tenemos una hipótesis, un desarrollo y unas conclusiones. Pues este proyecto podría verse como una hipótesis en la que se plantea una idea, el desarrollo viene dado por las diferentes condicionantes del momento específico, y las conclusiones son desconocidas al momento de la hipótesis. Es decir, nosotros presentamos una idea, no sabemos cómo va a terminar. Bueno, esto no quiere decir que damos el proyecto y lo que pase, está bien, ¿no? Porque es una actitud también bastante simplista decir eso. Sino es un proceso de acompañar el proyecto, pero a la vez abierto a cualquier tipo de condicionante que pueda cambiar una idea preconcebida anterior que nosotros podíamos haber dictado, digamos. Es decir, no es presentar un proyecto y decir así es como va a ser, sino es presentar una hipótesis y decir esta es la hipótesis, vamos a ver cómo se transforma en un periodo X que va a durar la construcción de la casa, y como termine va a ser una visión estética que probablemente no estuvimos imaginando al inicio. Se trata más de esta cosa de abrir la idea del proyecto. Y esta es la imagen que muestra el frente de la casa, que como decía, lo que hace es prácticamente un volumen muy simple, un volumen marcado, casi para permitir una lectura.
y en el que se mantienen las proporciones de la casa anterior. Los mismos vanos de la ventana, por ejemplo, son una copia exacta de las puertas que habían en la casa anteriormente, pero reflejadas hacia abajo. Esa es la idea de lo que se maneja con esta casa. Y pues nada, eso sería todo. Si queremos hablar más de eso, podemos hablar un poco más adelante. Sé que hablo un poco rápido también a veces. Vamos a presentar el proyecto de Casa Sasa, que es una casa que está en Sasa del Medio, eso es en la región central de Cuba, en un lugar bastante alejado del pueblo de Sasa, a lo que podríamos decir que es el medio de la nada. Y esta, precisamente en esa vastedad, es la localización donde va a estar la casa. Es un lugar rodeado de árboles muy cerca del río. La casa no es una casa que necesite sombra. Entonces, esas son básicamente nuestras limitantes, ¿no? El paisaje y los árboles. Entonces, esta imagen es una foto de una ruina que hay en Topas de Coyante. Para nosotros se ha convertido en una obsesión muy fuerte porque representa el punto en que la arquitectura o esta como creación humana es tomada por la naturaleza y se vuelve parte del paisaje perdiendo su domesticidad. Entonces, es una obsesión con la ruina porque pierde todo lo que no es esencial y se convierte en un objeto abstracto que no muestra funcionalidad y por tanto pertenece al paisaje. Esta casa, con esta casa, la idea que se materializó de esta manera luego era crear una casa que fuera la distancia más corta entre esa disolución de lo doméstico y conquistar el campo, ¿no? Conquistar o sea, tomar, presenciar el campo. Entonces, lo que decidimos fue hacer una casa organizada con todas las partes de la casa, pero que tuviese la menor cantidad de espacio interior y la mayor superficie de contacto con el exterior, y que además tuviese la mayor como el volumen de la casa abierto al exterior y el mínimo cerrado. Estas son como las proporciones matemáticas inversas que nos llevaron a una casa que en su lado más ancho, basado en la dimensión de una cama, tiene 2.8 metros, y el lado más estrecho, donde sería la ducha, tiene 0.9 metros. O sea, que se organiza en sala, comedor, cocina, baño, en dependencia de cuál es el mínimo, la mínima área que necesita este mobiliario específico. Entonces, tenemos una casa que se cierra solamente el área del cuarto con el baño y funciona como una casa de campaña, pero permanente. Es una casa que vas a llegar, te vas a encontrar en el campo, absolutamente abierta, y donde todos los objetos van a estar guardados en el cuarto. Entonces la casa tiene dos materiales. Tiene el material de los cimientos y todo el mobiliario, que va a ser en hormigón crudo, donde tenemos la cocina, el comedor, la sala, todos son objetos que mientras no haya nadie en esta casa, porque estamos hablando de una casa para pasar un fin de semana o quizás como máximo una semana, estos objetos pueden ser usados por cualquier persona que esté en el campo por ahí. Y lo que pasa es que esta casa, que no tiene paredes, que solamente se cierra el cuarto y que funciona como almacén cuando no hay nadie viviéndola, es una especie de lo que queríamos lograr de esta ruina en el medio del paisaje. No ruina en el sentido romántico de la palabra o en el sentido más material, sino en el sentido de un espacio sin uso, pero que a la vez puede tener un uso propio una vez que uno lo coloniza y le da utilidad. Entonces, la casa también genera una experiencia de llegada al campo, donde tú, una vez que sales del auto, tienes que, y abres el cuarto, tienes que poner los bombillos de las luminarias, tienes que poner los grifos, tienes que colocar los colchones, el colchón, los cojines, la hamaca. Entonces estamos hablando de una casa que uno va domesticando y sobre todo haciéndola, convirtiéndola en un hogar. Pero siempre vamos a tener esta sensación de que, por ejemplo, la casa no actúa como un marco hacia el exterior y también la casa nos protege bastante poco del exterior. Estamos bastante expuestos. Tenemos una altura de 2,80 y la mayoría de la casa tiene menos de 2,80 de grosor. Entonces, por ejemplo, cuando llueve, llueve en toda la casa, donde único puede resguardarse uno en el cuarto. Y queríamos lograr, o al menos tender a una idea diferente de confort y una idea diferente de casa de campo, donde no es una casa de campaña,
pero tampoco es una casa en el sentido clásico. Y entonces estamos un poco huyendo, bueno, jugando de la idea clásica de casa, y sobre todo es una casa que funciona con sala, comedor, cocina, tiene todas las funciones básicas de una casa, pero en términos tipológicos y en términos de forma, huye completamente de eso que debería ser. Y huye de la idea de confort. Y con respecto a la materialidad, o sea, como mismo tú tratabas de explicar que una idea tiene diferentes, infinitas posibles materializaciones, en realidad aquí la materialidad es simplemente una decisión a posteriori de que, bueno, de lo que más fácil que tenemos para trabajar es la madera. Bueno, pues la hacemos de madera, además es como la misma madera de los árboles que están ahí, y el basamento, o sea, puro hormigón, para construir este mobiliario fijo, que como una sola plataforma relieve sobre el suelo, que va a permanecer ahí. O sea, mesas, sofás, todo va a permanecer mientras no hay presencia humana. Entonces podemos seguir hablando de la casa, pero por ahora esta sería nuestra presentación. No escuchamos. Digo, se grabó, sí, es que no quería ningún ruido por acá. Se grabó muy bien, decía. Así que perfecto. Nada, así que ahora podemos seguir grabando. Bueno, no, me sí, parece sí. súper interesante porque me he dado cuenta de que lo que yo estaba hablando del proyecto como marco que da posibilidades a múltiples materializaciones es prácticamente una idea que se utiliza a priori a construir en Cuba. Es decir, a uno no poder regirse directamente por un objetivo rígido. Uno tiene que estar abierto a ese tipo de cosas, que es lo que hablan ustedes de lo que se tiene a mano en el momento específico. Y prácticamente me he dado cuenta de que he querido darle nombre a eso, más que crear una teoría de proyecto. Y me parece súper interesante también que, bueno, es un poco, es casi una relación violenta, ¿no? Del sujeto con la casa en sí, porque es lo que están diciendo, que es una casa que hay que domesticar, y además que la persona o el usuario está un poco casi a la intemperie, ¿no? La casa no lo protege, es decir, no es un objeto del que uno va a protegerse, sino un objeto con el que uno va a interactuar. Eso me parece lo más interesante también, porque cuando lo estaba leyendo antes no me había dado cuenta de eso. Y otra cosa que me parece muy interesante es que prácticamente ahora se dice, bueno, hay unos que dicen que estamos, sobre todo Eisman, ¿no? Que estamos en un estado tardío de algún estilo arquitectónico X, que no se sabe, ¿no? Que va a venir una generación en 100 años y va a decir, esta gente estaba en un estado tardío de este estilo arquitectónico. Y ahora se ve mucho esta idea de tomar un programa que lo más variado posible, que puede ser cualquier cosa industrial, una estación de policía, cualquier cosa, y convertirla en una casa. Pero bien, esta casa que están haciendo ustedes se trata prácticamente eso, pero de manera casi retroactiva, porque ustedes están haciendo una ruina ya, una ruina que hay que usar como una casa ya. Es decir, no es tomar una ruina que existía, sino un objeto que se le llama ruina, es decir, se le pone el nombre, se le da un significado, y ese objeto después se domestica y se convierte en una casa, en vez de tomar una ruina existente y convertirla en una casa. Esas son tres cosas en las que estaba pensando también, y además la cosa de darle flexibilidades de uso y sobre todo lo de domesticarla. Esa parte me pareció muy interesante. ¿Es una casa que se construye o es teórica, sobre todo? No, en realidad ha estado varias veces a punto de ser construida, pero es cuestión de tiempo que se haga. De hecho, la pregunta más recurrente cada vez que presentamos esta casa es quién se haría esa casa. Claro, Y o la sea, sí. verdad es lo más interesante. O sea, lo más interesante para nosotros es como que esa idea de la arquitectura se pruebe en la vida y que alguien asuma el reto de vivir en esa casa y oponerse radicalmente a la idea de confort en el campo. Y de hecho, o sea, hemos tenido como muchas reuniones acerca de cómo podemos hacer esta casa más cómoda. Y finalmente la terminamos como aferrándonos a la idea de que no podemos.
O sea, como es a base de objetos, es a base de cómo tú domesticas objetualmente la casa, con cojines, con manteles, con cortinas para protegerte de los mosquitos, con cortinas para protegerte de la lluvia, pero, pero la casa tiene que ser un mínimo de esta conquista del campo. Ya. Y yo No, creo porque es que muy interesante. Sí, sí. Ve, tú. Lo siento. ya, sobre todo la arquitectura muchas veces funciona como un marco, como un fondo, y otras veces funciona como objeto. Pero a nosotros nos gusta esta idea de convertir a la arquitectura en sujeto. Y por tanto, esta es una casa que reta al usuario. En este caso, el dueño está súper contento con la casa. Y lo primero que nos dijo es, yo quiero tener una casa que me rete a mí mismo y que me haga cambiar. Y entonces la casa se pone como frente al que la va a usar y hace esta conversación incómoda, pero es una conversación real que ocurre entre el espacio y los usuarios. Y eso solamente se puede lograr, creemos, a partir de este tipo de propuestas que pueden verse radicales, pero sobre todo no creo que sean radicales, simplemente redefinen la idea de confort que tenemos, la idea moderna. Ya. No, a mí Pero a mí me me parece muy parece, interesante también que prácticamente uno siempre ve el objeto como sobre, ¿no? Es decir, el sujeto sobre el objeto. Es decir, todo se ve sobre nuestra percepción y por lo tanto cada cosa que nosotros creamos ya está domesticada. Como, en este caso, prácticamente eso que están creando ustedes tiene independencia y por lo tanto está prácticamente al mismo nivel de percepción que el sujeto. Es decir, los dos tienen un poco que acomodarse uno al otro. Últimamente yo veo lo que la diferencia entre lo que yo estaba presentando y lo que están presentando ustedes es esa misma relación entre el sujeto y el objeto. Porque en mi caso, estaba hablando de una casa en la que la persona se incorpora, pero se incorpora y le da forma a la casa a partir de su gusto propio, a partir de este marco creado. En el caso de ustedes, la persona tiene que adaptarse casi violentamente, sin ningún tipo de concesión de la casa, porque bueno, además todo es concreto y demás, y todo está a la intemperie. Y tiene ese tipo de relación un poco más chocante, ¿no? Es decir, en mi caso estaba hablando un poco más de continuidad, el objeto con el sujeto, un poco que se amalgaman y siguen juntos, en el caso ustedes chocan y ver qué sucede a partir de ese choque, ¿no? ¿Quién domestica a quién? Sí, sí, o sea, desde que comenzaste a hablar, se empezó a construir una idea en mi cabeza. Y finalmente creo que la manera de explicarla es, hay una entrevista a Christian Keres en el blog, en el que él habla de su obsesión con las restricciones, de cómo para él la arquitectura tiene que ser un ejercicio contra la arbitrariedad. Entonces, tú comenzaste, o sea, tu proyecto hablando de esto, de la materialización de la idea y de cómo una idea que puede tomar diferentísimas formas, pero a la vez tú estás escogiendo tus restricciones, que además me llamó la atención de que fueran restricciones formales desde el principio, o sea, restricciones espaciales, de unas decisiones muy clarísimas del proyecto anterior y la grilla y cómo eso es lo que crea el proyecto en sí. Y sí puede tomar diferentísimas materializaciones, pero le estás creando unas restricciones o sea, mi pregunta es de dónde vienen, de dónde nacen esas restricciones, hasta qué punto es la arbitrariedad de esas restricciones que tú estás diseñando y que estás creando. Porque para nosotros, como esas restricciones están como parten de la idea de una pregunta, ¿no? De cómo establecer la mayor superficie, la mayor exposición de una casa al exterior. Y bueno, eso se traduce matemáticamente en algo. Entonces, mi pregunta es como, ¿dónde está el diseño de esas arbitrariedades en tu proyecto? sí, es interesante la selección de las restricciones, en este Ya, caso, sí, ¿no? es un poco una gran contradicción, porque lo que decía, sí, una idea se puede materializar de modos infinitos, uno siempre escoge. En este proyecto nosotros estamos tratando de escapar de este modo de escoger, pero es una gran contradicción porque al final uno siempre tiene que escoger. En este caso, lo que estamos escogiendo son simplemente las restricciones, exactamente lo que están hablando. Y es prácticamente una arbitrariedad controlada, digamos. La arbitrariedad no viene desde el marco de proyecto, que es un marco bastante explícito, bastante rígido, digamos, sino viene de lo que pueda suceder después dentro de ese marco. La arbitrariedad, por ejemplo, hablando de las marcas en las ventanas, pueden ser de cualquier manera las ventanas mismas, pueden ser de cualquier manera el techo, las inclinaciones ya es una cosa que el cliente está hablando que lo quiere de un modo o del otro, o quiere poner tejas rojas, o el cliente tiene intenciones
tiene alguna capacidad de diseño, según decía, y quiero hacer algún tipo de vitrales o lo que sea. Y es ese tipo de posibilidades que un poco te hace un poco incómodo, ¿no? La idea inicial que uno tenía, que es la idea generalmente del proyecto como algo que uno controla durante todo el proceso. Y es un poco esa cosa de mantenerse un poco al límite entre esto sí se puede y esto no se puede, pero más que todo admitir este tipo de arbitrariedades y decir, ok, este tipo de arbitrariedades las admitimos y cualquier cosa que suceda como consecuencia de este proyecto sigue siendo nuestro proyecto. Es decir, no es escapar luego y decir, ah, sí, quedó así porque el cliente quiso. Sino, no, quedó así porque el marco es así, las arbitrariedades del contexto han dictado que esto haya sucedido de este modo. Entonces, prácticamente es una idea conceptual que es bastante rígida desde el punto de vista que es un ejercicio geométrico. Luego, lo que sucede dentro de esa cosa puede ser infinito, como decía. Pero bueno, ahí también entra el proceso de selección. Es decir, la arbitrariedad sí es un poco controlada y es inescapable lo de escoger. Es como hacen, por ejemplo, los arquitectos como Suntor, etcétera, que para nosotros siempre ha sido gente que ha sabido tratar muy bien, trabajar muy bien el contexto y nosotros siempre hemos pensado, sí, es así como se hace. Pero bueno, es así como se hace a partir de un proceso de selección que él ha tenido y que ha seleccionado una cosa entre muchas. Y, por ejemplo, pues nada, lo voy a dejar ahí porque si no me voy a extender y no vamos No, no va a ser un diálogo. A mí me gusta mucho en la obra tuya en general, no solo en este proyecto, cómo tú estás todo el tiempo negociando dos realidades. En este proyecto se ve clara una realidad, digamos, circunstancial del contexto cubano, la calidad de la construcción, el gusto del cliente y la realidad paralela que es el marco rígido que tú seleccionas con el que vas a trabajar. Sobre todo, a mí me gusta mucho que no hay una traducción tan literal, es decir, la traducción es muy literal y por tanto en esos accidentes que se crean entre estas dos realidades, entonces es el resultado de la casa. Y una cosa que me gusta mucho es cómo la realidad del proyecto se comienza a ver en la realidad de la casa, no solo desde el proyecto, sino desde la gráfica. Cómo esta ficción, en este caso tú la describes a través de estos tatuajes que le haces en rojo a la casa. Y a mí esta idea de la realidad y la ficción es una de nuestras grandes obsesiones y recuerdo un poco a Clon Ovis Tertus, este cuento de Borges, donde hay todo un mundo paralelo que entonces la gente empieza a estudiar y la realidad empieza a copiar este mundo paralelo y es un momento en que empiezan a aparecer objetos de esa ficción en la realidad. Nadie sabe qué está pasando, ¿no? Y un poco me recordaba estos puntos rojos que no tienen ninguna función más que decir al espectador que hay una ficción que, como tú dices anteriormente, puede ser incluso más interesante que lo que estás viendo en la realidad, en esa casa. Exactamente. Es un poco tratando de mantener la autonomía del proyecto independientemente de lo que pueda suceder después. Eso que dices. Exacto. Y con eso surge como otra pregunta, que es que existe y además la génesis de esas restricciones que son como la grilla y el proyecto anterior es una decisión extremadamente íntima, diría yo, como muy dentro de ti. Es una realidad paralela a la casa misma, o sea, la experiencia física de la casa, porque es algo como profundamente personal que tú decides y es una historia personal, es una narración muy íntima. Pero la realidad de la casa es diferente, la realidad de la casa es ajena y además como pierde la relación con esa génesis de tu idea. Entonces, lo que yo me pregunto es cómo, o sea, cómo tú le darías o cómo, qué otra materialidad tendría esta idea de la casa. Me refiero a la vida que cobran las ilustraciones o las narraciones o las conferencias. Es como una otra realidad de esta casa y cómo eso, o sea, ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo de esa materialidad para ti? El cuerpo de esa materialidad paralela. ¿Me puedes explicar un poquitico más de nuevo la pregunta? Que me perdí en una parte. Sí, es una pregunta que no es tan complicada, pero parece. O sea, la arquitectura tiene un producto físico que es como la casa,
pero luego tiene muchos subproductos que están basados en la idea de la casa y en el proceso de la casa. Entonces, mi pregunta es, más allá del producto de la casa, ¿qué otros productos y cómo crees que se generan a partir de esta idea? ¿Productos de diseño, gráfico o de narraciones? Prácticamente, como yo lo veo, es que la casa es uno de los cuerpos de esta idea, pero esta idea tiene otros cuerpos que son las Sí, ilustraciones, las entiendo. maquetas, las exposiciones, pero también quizás estos cuerpos sean más fieles a la idea real de la casa que posiblemente que lograste materializar. Eso a Sí, nosotros sí, nos pasa mucho, que nos gusta mucho una arquitectura que se pueda narrar, y nos encanta cuando nosotros narramos nuestras casas o nuestros edificios a alguien más, se imaginan algo y cuando lo ven nos dicen, bueno, me gusta, pero el que yo me imaginé me gusta mucho más, ¿no? Entonces, estas dos realidades, estas dos materializaciones de una misma idea, ¿no? Es lo que quisiéramos ver qué crees tú sobre ese tema. Esa es una pregunta interesante, porque yo la vi desde el principio como un texto, prácticamente. Es decir, yo imaginaba más cómo sería describir esa casa más que construirla. Y por eso el proyecto fue más una idea, proyecto como descripción de una idea posible, sin llegar a definir ningún elemento específico que diga esto, que diga objetivamente cómo debe ser algo. Es decir, que es prácticamente una descripción y el objeto en sí, cómo te lo describo? Mm, es que sí, es una pregunta lo más interesante. ¿Sabes por qué no lo puedo responder? Porque no he pensado en qué otras posibles materializaciones pueda tener Claro, esa idea, claro. O ¿sabes? Porque sea, nosotros le lo hicimos que como yo, un o sea, marco. Ey, pero no, es ajá. muy interesante, ¿sabes? Solo que me has cogido un poco... una muy buena Claro, pregunta. pero es que, o No, sea, pero honestamente lo que realmente me, no he imaginado lo ninguna... que me hacía pensar más, lo que me hacía pensar más mientras tú mostrabas o sea, tu proyecto, es que tú tienes una capacidad increíble de comunicar visualmente. Entonces, o sea, yo creo que, o sea, como mismo esa casa se va a construir y alguien la va a hacer, como albañiles, como ingenieros, tal, tú tienes que construir ese otro cuerpo de la casa y como para presentarlo a través de la narración, a través de las plataformas online, a través de tus gráficas, pero ese otro cuerpo de la casa que tú eres capaz de construir es también un producto final. Y es como, o Exactamente, sea, me llamaba la atención porque algo tan íntimo tiene que hacerse público de una manera muy específica para que exactamente. se transmita. Ahora entendí mejor la pregunta, sí, ahora entendí mejor. Sí, exactamente. Es decir, del modo en que se exterioriza, se crea ese proyecto, yo estoy mucho más interesado en el proceso en sí. Es decir, si se ve un poco entre, la misma cosa de la que estaba hablando del símbolo que está dividido entre, del signo, que está dividido entre símbolo, índice y icono. El icono se dice que es la parte gráfica del signo, es decir, es la casa en sí, terminada. El símbolo es, bueno, la parte simbólica, la parte prácticamente conceptual que te ha llevado a hacer toda la casa, y el índice es la parte más interesante porque son todas las capas que se han tenido que sobreponer para llegar a ese icono final. Y la parte que más me interesa a mí es el índice en sí. El índice es el proceso, prácticamente. Documentar el proceso para mí es casi tan importante como que se construya la casa o no. Es decir, por supuesto que es bonito que se construya, ¿no? Es decir, después derecho nos dice que si uno no construye, uno no llega a ningún lado, ¿no? Pero para mí, como proceso creativo, es mucho más interesante definir cuáles son los pasos que se han tenido que llevar para llegar a eso y que uno pueda entender la casa mucho más dentro de la narración, dentro de la descripción, si está interesado después en entender qué hay detrás del objeto en sí, si no está interesado en entender las marcas, etcétera. Que también, bueno, también se puede hacer de un modo inverso, porque también uno puede ver el objeto y tratar casi retroactivamente de tratar de leer qué significa todo eso que está en el objeto sin entender el proceso. Son ambas cosas, es decir, o uno empieza a partir del proceso continuo y llega a la conclusión, o uno toma el objeto y empieza a imaginar qué había antes y se crea su propia descripción de qué cosa es eso que quieren representar esos puntos. Los dos son igualmente importantes desde mi punto de vista y los dos son paralelos. Obviamente choquen en algunos puntos o no, pero sí, es eso exactamente lo que estás diciendo. Está en el proceso. Sí, En el caso de porque, o ustedes, sea, ¿cómo funciona eso? los, los arquitectos todo el tiempo estamos produciendo ficciones y en realidad como el cuerpo final de la arquitectura es algo que nos queda muy,
muy lejos, ¿no? Como nosotros no podemos hacer arquitectura, nosotros hacemos ideas de arquitectura. Y entonces en ese proceso todo el tiempo estamos como desperdiciando, no, pero produciendo información que no llega a ningún lugar, que se queda como en un área no materializada. Nosotros, por ejemplo, de pronto comenzamos a hacer libros y entendimos que teníamos que renderizar, o sea, que entregar un producto que no es un edificio, pero es la idea del edificio. Y entonces comenzamos a hacer de cada proyecto que hacíamos un libro, que es como la síntesis de ese proceso de la idea, pero que a la vez es espacial, o sea, un libro como una secuencia de espacios y no un soporte de texto. Sí, que es una idea de Ulises Carrión, un artista mexicano que vivió en Holanda mucho tiempo. Y lo que creemos, la estructura del libro tiene que hablar de la estructura del proyecto y tiene que haber una coherencia entre todo, ¿no? Claro, porque es como, es realmente lo que tú puedes hacer, ese es tu trabajo. Y luego... lo que pasa con nosotros siempre tenemos esta frase que se la tomamos a un amigo, a un perro, que es que el recurso nunca puede comerse el discurso. Uno puede tener muchos recursos, ¿no? La arquitectura es un recurso, los libros son otro recurso, la obra conceptual, el performance. Nosotros no estamos anclados a ningún recurso y estamos siempre intentando experimentar y ver cuál recurso es más coherente a nivel estructural con el discurso. Sin embargo, el discurso es una repetición circular. Son las mismas obsesiones personales que caminan en círculos con respecto a circunstancias específicas, ¿no? En este caso, como decía Rorty, ¿no? El progreso es una colisión accidental entre obsesiones privadas y necesidades públicas. Entonces, nosotros tenemos unas obsesiones privadas que tienen un proceso de trabajo muy claro y entonces hay unas necesidades públicas con las que nosotros las hacemos colisionar todo el tiempo. Hay muchas veces que no produce nada y hay otras veces que entonces sale el resultado de este choque, es lo que hacemos arquitectura, pero también las obras de arte, todos los productos derivados, como especies de accidentes. ¿Y cuáles serían esas obsesiones privadas de ustedes? Si no es una pregunta muy genérica. Porque, por ejemplo, te puedo decir desde mi punto de vista, para mí la idea es simplemente tomar un concepto cualquiera que venga de un lado específico, después ese día uno la lanza al exterior y al exterior un poco la bombardea, ¿no? Entra en conflicto con el exterior y después cualquier cosa que sobrevive es eso, ¿no? Es eso que tenía sentido probablemente hacer. Es un poco como este proyecto, ¿no? Lanzarlo y después ver qué pasa con él. Y si sobrevive, sobrevive. Si se construye. Si no, probablemente no debió existir nunca y bueno, estamos contentos. Será otra cosa. En el caso de ustedes, ¿cómo existe esa obsesión también en relación a las casas que hacen? Sí, para nosotros cómo funciona es que tenemos ideas muy predeterminadas, bueno, no tan, pero como obsesiones, ideas como muy predeterminadas, y cuando tenemos un encargo, lo que tratamos de hacer es como de llevarlo hacia el camino de nuestras obsesiones. Sí, redireccionarlo, exacto. O sea, nuestras obsesiones son, pues así en general, digamos como que como la invasión de la arquitectura en el paisaje, mostrar las cosas a través de su ausencia, las sutilezas de los extraleves. La arquitectura narrativa. Y o sea, una arquitectura que pueda ser narrada. Esas son como cosas que nos preocupan en la vida desde un punto de vista muy como de la ética, de la política, de la vida. Y por eso como cada encargo intentamos que sea una revelación crítica hacia esas cosas que nos preocupan. Y sin querer hacer un psicoanálisis, también las obsesiones personales están relacionadas con la biografía. En el caso nuestro, nosotros pasamos por la facultad, donde tuvimos profesores buenos y malos, sobre todo profesores malos, y intentamos darnos una educación personal, una educación a través de videos de YouTube o a través de libros, horas que pasábamos en la biblioteca, y entonces la mayoría de la arquitectura que nosotros, digamos, a la que nos exponíamos, no era una arquitectura donde tú la vivías a través de la experiencia, porque no viajábamos, sino que solo la vivías a través de las imágenes y las palabras. Y entonces en este proceso de selectivo de educacional, empezamos a interesarnos por un tipo de arquitectura que pudiera ser narrada, un tipo de arquitectura donde la idea pudiera sobrevivir a unas circunstancias tan duras, no solo en Cuba, sino en el mundo entero.
Y entonces, una vez que empezamos a construir, nos dimos cuenta que primero no teníamos experiencia, un poco no creemos que somos buenos diseñando o componiendo o jugando con la luz, este tipo de oficio desde el maestro de la arquitectura. Y entonces lo que hicimos fue hacer un poco un super estudio, hacer una puesta en escena de la retirada a la disciplina y trabajar con ideas que creemos que son fuertes y que puedan sobrevivir a una realidad tan dura que está todo el tiempo, como tú dices, bombardeando. ¿Hay algún proyecto específico que sea uno que ustedes puedan describir como uno que realmente materialice esa visión de la arquitectura que tienen ustedes? ¿Alguno que hayan construido sobre todo? Sí. Como exactamente de qué obsesión estamos hablando. Bueno, o sea, Hay muchas. sí, pero bueno, o sea, nuestro primer proyecto, por ejemplo, nuestro primer proyecto que está en construcción, no está dondeado todavía, pero bueno, ya es como parte de la realidad, que fue para eso, una ampliación de una casa del siglo XIX, donde o sea, la pregunta de la vida era cómo vas a construir un nuevo edificio al lado de una casa que está perfecta, que tiene una relación con el vacío increíble y que además tiene 2 siglos de distancia con nosotros. O sea, como, ¿cómo vamos a situar un cuerpo que va a ser extraño en ese ambiente que lleva siglos conviviendo con ella misma? Entonces, ante esta pregunta de qué hacer, además era nuestro primer proyecto, como teníamos unas ganas increíbles de mostrar al mundo qué cosa es ser arquitecto, y lo que sucedía era que en realidad no queríamos hacer nada. O sea, los arquitectos están todo el tiempo forzados de alguna manera a hacer, teniendo que hacer, cuando en realidad muchas veces la mejor decisión es abstenerse. Y esto es una decisión como que es medio difícil porque te lleva a una madurez de poner tu ego en otro lado y alcanzar el ego en esa negociación. Y como lo resolvimos fue que o sea, teníamos que construir 300 metros nuevos en el patio de la casa y lo que hicimos fue hacer un edificio que creo que fuera una mímesis de los muros perimetrales de la casa, de manera tal de que se redefinía la parcela, pero no te enterabas de eso cuando salías del patio de la casa. O sea, lo que veías era un nuevo muro, como mismo el muro existente, un muro con jardín, un muro muy básico, y no te tenías que enterar de que había un nuevo edificio ahí. Entonces es un edificio que se muestra a través de su ausencia y que una vez que entras, o sea, una vez que encuentras una puerta medio discreta en ese muro, dices, ah, bueno, hay unas residencias de artistas aquí, como, o sea, sin ningún tipo de como control sobre qué es sobre la convivencia con la casa porque no están compitiendo. Entonces, eso, por ejemplo, es como una de esas materializaciones que... Y en este caso lo que pasa es que no hay un placer, digamos, espacial una vez que uno sale al patio de la casa, pero cuando te dicen, ok, eso es un edificio nuevo, ahí están las residencias, hay un placer intelectual. Y ese placer intelectual a nosotros nos interesa mucho. Y es un placer sobre todo que, bueno, Duchamp hace un siglo intentó eliminar el gusto como categoría estética en el arte, ¿no? Atacar el arte retinal a través de, no es hacer mal gusto, sino simplemente eliminar el gusto. Y nosotros estamos cada vez más intentando hacer una disciplina, una arquitectura que no esté atravesada por nuestro gusto, sino que sea un placer intelectual, que a la vez tenga una materialidad, pero que esa materialidad no hable de nuestras obsesiones estéticas, digamos. Y en este caso es un edificio súper banal, hecho con bloque y repello, y por eso, por esa banalidad que tiene, es que entonces no parece un edificio. Que esa es algo que coincidimos nosotros, como contigo en tu proceso de trabajo, y que también está muy anclado a la idea de trabajar en Cuba, de alguna manera. No, es siempre bonito hablar de cosas diferentes, sobre todo hacer preguntas que... A mí me gusta mucho hacer las preguntas que te hagan sentir incómodo, te hagan un poco cuestionar qué es lo que tú estabas haciendo, como esa pregunta que me decías de las horas realidad del objeto, que me quedé un poco en blanco, porque decía, bueno, yo no pensaba en eso realmente. Eso, ahí para mí está un poco más en eso de hablar de las diferencias, más que hacer un diálogo ahí de repetición y decir que hacemos lo mismo y que bla, bla, bla. Por eso sí, me interesa mucho este tipo de cosas. Yo creo que, bueno, dentro del grupo es súper importante que se hagan este tipo de cosas. Sobre todo opiniones críticas sobre los proyectos de cada uno.
y bueno, y eso te hace crecer mucho. Es una cosa de la que yo me di cuenta cuando me fui a Milán, sobre todo, que hay gente muy diferente. Yo tenía ya una idea muy clara de lo que yo pensaba que es la arquitectura cuando estaba en Cuba. Yo pensaba que había una cosa, un bueno y un malo. Bueno, yo estaba tratando de llegar a ese bueno, ¿no? Y cuando fui a Milán me di cuenta de que hay tantas visiones diferentes que prácticamente tuve que reiniciar mi idea de qué cosa estaba buscando. Así. Y eso yo creo que entre nosotros es muy, muy bonito perseguirlo.